Los temas que abordaremos en esta unidad, llevando pues una secuencia con la primera unidad introductoria que dio la profesora, tratarán sobre la comprensión en la interconexión entre áreas y cómo abordar problemas complejos a través del enfoque sistémico en la educación STEM, estrategias para poder potenciar el aprendizaje y la enseñanza en estas áreas, cómo promover la participación de grupos subrepresentados y garantizar igualdad de oportunidades. Allí trataremos el tema de brecha de género, métodos para medir el progreso y la efectividad en los procesos educativos en estas disciplinas y finalizaremos con la exploración de algunos enfoques y experiencias de enseñanza y aprendizaje basado en proyectos. Entonces daremos inicio a la primera parte y quiero empezar con una competencia que, digamos, es transversal desde el enfoque STEM, y es el proceso de resolución de problemas. Este proceso de resolución de problemas implica todo un proceso complejo que ocurre en la mente de los estudiantes y que nosotros como docentes también debemos interpretar las fases por las cuales los podemos guiar como estos mediadores en este enfoque metodológico que es el STEM como tal. La primera fase es comprender. ¿Comprender qué? Pues el enfoque STEAM como una metodología, pues parte de que demos respuesta a ciertos problemas o ciertos retos problematizadores que deben conectar con una estimulación del estudiante hacia lo que se está proponiendo en el aula. ¿Listo? Para que ellos vivan una experiencia significativa. Entonces, en esa parte de comprender, cuando tenemos el problema o el reto, encontramos dos aspectos importantes. Los datos, es decir, qué me dan del contexto, de la realidad, del entorno donde está surgiendo ese problema o ese reto. El objetivo es hacia dónde debo apuntar, cuáles son las metas establecidas para poder involucrar esos datos. Y finalmente, cómo asocio una serie de patrones y vinculaciones donde hay una conexión entre lo que me dan, que debe corresponder a ciertas partes de interpretar esa realidad, ese contexto de ese problema, y cómo esos datos me permiten cumplir un objetivo como tal. La segunda fase ya es la parte de diseñar una estrategia de pensamiento. ¿Listo? Entonces, en la primera comprendo mi entorno, en la otra diseño una estrategia de pensamiento donde vienen unos procesos allí implicados. La primera obedece a unas habilidades auxiliares. ¿Cómo simplifico ese reto? Donde yo pueda conectar, donde lo pueda entender, donde pueda empezar a interactuar con él, donde pueda empezar a tomar esos datos o a comprobarlos. ¿Cómo puedo hacer comparaciones con lo que ya sabía respecto a saberes previos, con lo que algunos expertos, con los que el mismo profesor o mis mismos compañeros desde su experiencia como estudiante pueden aportar? Luego ya viene una parte del pensamiento que va avanzando en esa escala de complejidad, que son las básicas, donde puedo construir un modelo de interpretación de lo que me dan de problema, ¿sí? Donde voy a llevar a hacer actividades de ensayo y error, pruebas, y donde puedo organizar toda la información con todos los hallazgos que puedo hacer a través de la experiencia, a través del aprendizaje en los errores, cómo eso va nutriendo el modelo o mi interpretación, mi paradigma de cómo voy a dar respuesta a ese problema para poder identificar una ruta de acción que lleva a la fase 3, que es ejecutar. En la fase de ejecutar, pues tenemos todo el diseño y toda la aplicación para poder construir una solución, ¿sí? Acá es muy importante en la construcción de la solución, desde el enfoque metodológico STEAM, participar de la co-creación, ¿sí? Es muy importante esa parte. Acá la creatividad, la capacidad de curiosidad, la imaginación son sumamente importantes para poder que esa solución guarde una correspondencia con lo que ya comprendí, con mi estrategia de pensamiento. Y finalmente, cómo a través de la construcción y diseño de esa solución logro dar una respuesta, ¿sí? Esa respuesta, antes de socializarla, pues la debo comprobar, ¿bien? Debo analizar y descomponer los factores que me van dando respuesta a cada uno de los objetivos o metas que ya identifiqué en la fase 1 de comprender, para poder elaborar una respuesta que pueda ser difundida y socializada, y obviamente pues esa respuesta no tendrá una verdad absoluta, sino que estará sujeta a algunas modificaciones, algunas retroalimentaciones, porque desde la complejidad de los retos o de la realidad, pues siempre van a haber unas modificaciones que deben garantizar una flexibilidad para adaptarse a los cambios o a nuevas variantes. Entonces, desde acá empezamos
a bosquejar y a conectar cómo los procesos complejos desde el enfoque STEAM pues nos ayudan a la resolución de problemas como tal. Y esto identifica ciertos principios. Entonces el enfoque STEAM, para que pueda ser promovido y ayudar a esa conexión sistémica y al pensamiento complejo, requiere de algunos principios como por ejemplo incentivar y estimular la emoción para la imaginación, ¿sí? Tratar de implementar estrategias que ayuden a que los estudiantes participen desde su curiosidad. Es decir, no alejarlos de lo que a ellos los motiva a aprender, a conocer su entorno es sumamente importante, ¿sí? Y que ellos puedan visibilizar y visualizar cómo lo que están imaginando realmente va a tener una correspondencia con ese contexto enmarcado en un reto o en un nodo problematizador. También es muy importante que integremos un lenguaje orientado hacia la comunicación desde diferentes perspectivas, la comunicación gráfica, la comunicación oral, la comunicación escrita como tal, la comunicación digital. Entonces, cómo su imaginación, todo lo que ellos van representando que tienen en sus modelos mentales, en sus imaginarios, por lo que han aprendido, por lo que les han contado, por lo que ellos simplemente creen o por lo que ellos simplemente aspiran, lo pueden transmitir en alguna de estas formas de comunicarse, ¿sí? Y la parte de la comunicación pues garantiza que se rompan ciertas barreras o ellos escogerán la forma en la que más se sientan confiados para poder expresar todos esos imaginarios que tengan. Otro principio que articula esta parte sistémica junto con el pensamiento complejo, que son plataformas que apalancan el enfoque metodológico STEAM, es todos somos uno. Entonces, en ese trabajo colaborativo, cómo entender que como equipo tenemos una meta y todos debemos aportar y nos complementamos, ¿sí? Estructurando un andamiaje para lograr ese aprendizaje. Y finalmente, se requieren hábitos de análisis y de síntesis para poder comprender tanto el reto como la respuesta o la solución a la que se va a llegar o el resultado final que se busca obtener a través de la aplicación del enfoque STEAM, como un enfoque didáctico y pedagógico como tal. Y acá vemos, les estoy hablando de STEAM, ya articulando pues esa vertiente o esa disciplina del arte, porque digamos que desde el STEM ha habido una evolución, que ustedes la pudieron ver con mi anterior compañera. Incluso ahorita hablamos de muchas vertientes que se están incluyendo al acrónimo, estamos hablando de STEAM Plus, por ejemplo, pero ¿por qué surge la necesidad de articular esta vertiente del arte? Entonces, partiendo un poco del componente específico de cada una de las disciplinas, hasta llegar a STEAM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pues se vio la necesidad que sí, necesitamos que nuestros estudiantes y nosotros como docentes promovamos un aprendizaje significativo, es decir, que el aula y la conexión con el entorno se convierta en un micromundo donde haya una experiencia real como tal, porque eso finalmente es a lo que se van a enfrentar cuando se desempeñen profesionalmente, pues la parte del arte le da la estructura a estas disciplinas con un campo específico y epistemológico con un alcance muy determinado, le permite darle como una transversalidad. Me explico. El arte permite involucrar en estas disciplinas la parte del diseño, es decir, cómo los estudiantes pueden asumir la capacidad de integrar las necesidades de las personas o del ambiente en cuestión o de estudio que está en el entorno donde quieren problematizar, cómo capturan necesidades, requerimientos y a través de un diseño pueden estructurar y vincular todos los aportes que le van a aportar de manera integrada la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Por eso es que vemos que el STEAM trasciende ya de no solamente de ver barreras temáticas aisladas, sino que las integra, rompe todas esas barreras tradicionales para partir a un nivel multidisciplinar, luego llega a un nivel integrativo y garantiza conectar con experiencias de vida para tener una visión holística de los problemas a los que se va a enfrentar. Entonces el arte es el que permite esa transversalidad, esa captura de diseñar, de acoger necesidades, atributos, requerimientos
y bajo una situación bien delimitada se va a construir un resultado, una solución o un producto que permita todo el aporte cuando se comunican de manera integrada la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Hay diversas formas de aplicar STEAM, hay muchísimas, y todas ellas tienen en común muchos aspectos, ¿sí? Muchos parámetros. Por ejemplo, acá tenemos el marco LIGHT, ¿sí? Es una de las tantas estrategias que podemos utilizar para poderlo llevar a cabo y desarrollarlo en nuestras aulas. Parte de unos componentes, ¿cierto? La parte de quien aprende, la parte o la responsabilidad de nosotros como docentes a dar la instrucción, cómo vinculamos la tecnología, y acá bajo este marco LIGHT podemos dimensionar que la tecnología trasciende más allá de este mundo de hiperconectividad, de este mundo totalmente digitalizado y automatizado, porque la tecnología la podemos ver reflejada en diferentes aspectos de nuestra vida y del desarrollo de la sociedad como tal, y parte del entorno. Entonces, desde la parte de quien aprende, que serían nuestros estudiantes, pues es muy importante nosotros como docentes para nuestras estrategias diseñarlas e implementarlas, conocer cómo aprende, que esto está relacionado con los estilos de aprendizaje, qué quiere aprender, ¿sí? Siempre vinculando esa conexión, esa motivación intrínseca que el estudiante debe poder desarrollar. ¿Quién es como persona? ¿Sí? Porque el enfoque STEAM, y más desde la agregación y articulación del arte, debemos reconocer que allí juegan factores como actitudes, valores y principios, y esos rasgos personales son muy importantes identificarlos para poder llevar a los estudiantes a toda una estrategia que garantice ese pensamiento crítico, ese pensamiento sistémico como tal, ¿sí? ¿Cuál es su propósito de estar viviendo la experiencia que se enmarque bajo este enfoque metodológico STEAM y qué necesita para mejorar? ¿Sí? Hacer como un análisis o un inventario de sus fortalezas y sus debilidades. Desde nuestro rol como docentes en la parte de la instrucción, entonces nos tenemos que preguntar y debemos velar por dar respuesta a cómo voy a evidenciar el aprendizaje de mis estudiantes, el alcance y el nivel de desempeño en ciertas competencias y habilidades, qué conceptos específicos voy a trabajar que me permitan una articulación de las vertientes que conforman el enfoque STEAM como tal, ¿sí? ¿Qué necesitan saber previamente mis estudiantes y cómo valido sus saberes previos como tal? Y cómo, partiendo de que también hay un aporte personal, porque estoy reconociendo quiénes son como personas y qué necesitan para mejorar, cómo voy a manejar como docente dentro de mi metodología, dentro de mi praxis pedagógica, los aciertos y fracasos. Porque aprender desde el error es algo fundamental y agrega valor al enfoque STEAM. Entonces, el error no nos podemos quedar, tanto los docentes como los estudiantes que estamos involucrados acá en este marco, quedar en un autofracaso si llegamos a cometer un error, sino más bien de ese error, qué podemos aprender para no volverlo a cometer o qué podemos aprender para abordarlo de otra manera, de otra circunstancia que no nos genere como tal un enfrascamiento, ¿sí? A las soluciones que podemos luego encontrar. Desde la parte de la tecnología, entonces les decía que acá el concepto de tecnología trasciende un poco más, ¿sí? Entonces nos vamos a preguntar o vamos a diseñar en nuestra estrategia cómo vamos a integrar la tecnología, por qué es necesario integrarla y a qué alcance, tanto que sea fácil de acceder a ella, que sea asequible, pero que corresponda a unas necesidades y unos atributos del contexto, del entorno, porque todas las exigencias respecto a tecnología pues van a variar del contexto al que nos vayamos a enfrentar, ¿sí? ¿Qué competencias voy a potenciar con la tecnología? Entonces, competencias como, por ejemplo, el pensamiento abstracto, la lógica, el pensamiento computacional, que el pensamiento computacional ya de manera estructurada con cierta sintaxis me da un orden claro de que el estudiante está teniendo un razonamiento lógico y una capacidad abstracta del problema al cual se va a enfrentar y debe solucionar, ¿sí?
¿Y qué pasaría si no tenemos las herramientas o el acceso, por ejemplo, a garantizar esa conectividad, esa capacidad de trabajo remoto, donde también nos podemos poner un poco creativos y articular ciertas herramientas que hacen parte de la tecnología, pero que no van a ser una barrera para poder garantizar, construir al final un resultado que dé respuesta a ese reto o a ese problema en que nos estamos enfrentando? Y desde la parte del entorno, pues vamos a reconocer o vamos a capturar unos insights, como por ejemplo, dónde sucede el aprendizaje, qué forma parte del contexto o quienes forman parte del contexto, a qué retos se enfrentan y qué oportunidades para poder desarrollar experiencias significativas en nuestras prácticas de enseñanza-aprendizaje podemos identificar y reconocer. Esto lleva a que es muy importante realizar una integración con el currículo. ¿Listo? Entonces, esa integración con el currículo del enfoque STEAM, con cualquiera de las estrategias, por ejemplo, esta que les estoy compartiendo del marco Light, como también partiendo de que el enfoque STEAM garantiza un aprendizaje holístico como tal, desarrolla una habilidad holística respecto a los retos que quiere enfrentar, pues esto cómo lo llevamos al currículo. Y esa planeación curricular y el tiempo que debemos dedicar a ello es sumamente importante y es uno de los puntos o aspectos exitosos para que esta metodología tenga unos buenos resultados. Y allí podemos encontrar dos variables supremamente importantes. El proyecto como tal, por eso es que luego ahorita vamos a cerrar con experiencias basadas en el aprendizaje basado en proyectos, y una variable fundamental que son los estudiantes, donde ellos son el centro de todo. Allí podemos identificar que la comunicación que tienen o la interdependencia, viendo esto el currículo como un sistema que tiene tanto la variable proyecto como la variable estudiantes, pues tienen unos factores que inciden en el éxito de la aplicación de la metodología STEAM como tal. ¿Cuáles son? El diagnóstico, desde el punto de vista de los estudiantes, diagnóstico de los estilos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, estamos hablando del tema de las inteligencias múltiples, ¿sí? Lo cual nos permite hacer un inventario de la forma en cómo aprenden nuestros estudiantes, que eso es sumamente importante, pero también toma un tiempo de planeación y garantizar que cuando estemos en el aula con ellos, sí lo vayamos a ejecutar y lo vamos a implementar y vayamos a hacer un análisis y una caracterización para poder potencializar con todo nuestro currículo, dependiendo de la asignatura donde la estemos abordando y que pretendamos integrar todas las vertientes del enfoque STEAM, lo logremos, ¿sí? También tenemos como otro aspecto que media la interdependencia entre estas dos variables de proyecto y estudiantes, el inventario de las áreas a integrar. Entonces, esto parte del reconocimiento, porque cuando hablamos de STEAM no quiere decir que vamos a desarrollar en un solo proyecto, por ejemplo, o independientemente de la estrategia que quieran implementar, pero hablemoslo acá de proyecto, vamos a vincular todas las 5 vertientes, por ejemplo. Tampoco se asume de esa manera. Podemos integrar, por ejemplo, ciencias con matemáticas, ingeniería, ¿cierto? La parte de arte, tecnología y matemáticas. Entonces hay que escoger, dependiendo de nuestros propósitos pedagógicos, cuáles son las áreas que más podemos potencializar y podemos hacer esa sinergia entre ellas. Eso lleva a que identifiquemos las competencias que el estudiante debe desarrollar, determinando un nivel de desempeño que sea alcanzable, que sea factible, que sea realista, y también el rol del docente, ¿ok? Para finalmente luego desarrollar un plan de implementación. Desde la parte del proyecto, bajo este enfoque, pues tenemos el reconocimiento del contexto, donde hay una determinación del nodo problematizador, partiendo mucho de ese esquema de cómo surge la resolución de problemas como una habilidad transversal bajo el enfoque STEAM, y cómo debemos empatizar, es decir, generar un reconocimiento y una apropiación tal del entorno en el cual se va a circunscribir el proyecto, ¿sí? La evaluación, es decir, cómo voy a evaluar las competencias y el nivel de desempeño que mis estudiantes van a alcanzar. Entonces,
a través de ciertos momentos que componen en la estructuración del proyecto que ellos van a llevar a cabo. Entonces, ¿cómo voy a hacer el seguimiento? ¿Cómo voy a hacer una retroalimentación? Y en este punto de la retroalimentación es muy importante verlo en doble vía, es decir, una retroalimentación que le va a dar el docente, pero también que ellos reciban una retroalimentación de sus pares. ¿Quiénes son sus pares? Pues sus compañeros que los están acompañando en el equipo de trabajo con el cual van a desarrollar el proyecto. Hay muchos estudios que demuestran que el reconocimiento que le brindan sus compañeros respecto a lo que pueden mejorar o cómo fue esa revisión y ese progreso y ese avance es mucho más significativo con ellos, porque ven la capacidad de análisis crítico que tienen sus compañeros que cuando se recibe, por ejemplo, del mismo docente. Entonces la idea es hacer algo mucho más completo y recibir una retroalimentación de parte del docente como de sus pares. Y finalmente tenemos la mediación pedagógica, ¿sí? Es decir, toda la parte metodológica, cómo vamos a lograr garantizar el cumplimiento de ciertas competencias para poder atender ese nodo problematizador de reconocimiento del contexto y todo el material de apoyo necesario para vivir esa experiencia de aprendizaje significativo desde el enfoque STEAM. Y que ellos reconozcan la integración de las disciplinas que están trabajando allí. De ahí podemos caracterizar cómo el pensamiento crítico y el sistémico en el campo STEAM pues tienen una relación. Entonces, cuando ellos se enfrentan a ese contexto donde hay un nodo problematizador, donde han generado una empatía porque han capturado todas esas necesidades, todos esos atributos, podemos ver que ellos no se van a precipitar, sino que ellos antes ese nodo problematizador, ese problema lo van a empezar a descomponer y van a empezar a interactuar con él a través de preguntas. Las preguntas desde el pensamiento crítico nos permiten facilitar esa parte de acotamiento, ¿sí? Para poder determinar una estructura de pensamiento de abordaje que nos lleve a pensar cuáles podrían ser las soluciones, cómo lo voy a resolver y cómo voy a darle una manifestación a esa respuesta. También el pensamiento crítico permite o logra evidenciar cómo los estudiantes empiezan una interacción social en el equipo de trabajo al cual están aportando y al cual le deben dar una respuesta al proyecto como tal. Entonces, pues, les facilita la comunicación de sus opiniones, ¿sí? Les genera o les afianza más su confianza en que las soluciones que van a proponer, sí, tienen un direccionamiento correcto o está encaminado hacia las necesidades, requerimientos y atributos que ellos capturaron. Y también les permite tener una tolerancia y un respeto y un reconocimiento de todo lo que pueda aportar, lo que sus compañeros pueden opinar o pueden dar de posibles soluciones ante el proyecto o el reto al que se enfrente. Y de ahí tenemos también ciertas características relacionadas con el pensamiento sistémico. Primero, que ese nodo problematizador reconocido en el contexto, pues se comporta como un sistema, ¿sí? De allí van a poder identificar cuáles son los procesos o las partes que hacen parte de ese todo, de ese sistema, cómo generan unas interdependencias y unas interconexiones entre ellos y esas interdependencias, qué función cada una cumple y cómo puede afectar al sistema, que sería el reto, el problema, el nodo problematizador, ¿sí? También cómo organizar estructuradamente los procesos y relaciones que emergen y se entretejen entre ellos. Y finalmente va a dar una generalización del comportamiento y la tendencia de ese sistema para poder construir y dar una respuesta en su proyecto y al problema o reto al que se está enfrentando. Entonces, existen también muchísimas formas donde podemos desarrollar ciertas experiencias o actividades de aprendizaje significativo, donde podemos aplicar la integración del currículo, el pensamiento crítico y el sistémico. Entonces, acá les quiero compartir una experiencia adaptada. No sé si en sus países han escuchado hablar de un reality que es muy famoso, que es MasterChef, ¿sí?
Incluso acá tenemos actualmente una versión que está circulando en un canal de Colombia. Y esta es una experiencia de aprendizaje donde podemos ver inmerso la aplicación tanto del pensamiento sistémico como del pensamiento crítico bajo el andamiaje de las vertientes del enfoque STEAM como tal. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? La actividad consiste en que los estudiantes en equipos de trabajo, entre 2 o 3 personas máximo, se van a enfrentar a preparar 2 platos. Para el ejemplo acá en cuestión sería hamburguesa o pizza. Pero esos 2 platos tienen 2 connotaciones de contexto. Preparar una pizza o una hamburguesa saludable, que eso tiene un contexto, un reconocimiento, unas necesidades especiales allí delimitadas que hay que aprender a capturar y a reconocer y a interpretar y comprender. Y una pizza o hamburguesa ecológica, por ejemplo. Entonces está la connotación de lo que es saludable, la connotación de lo que es ecológico, y también podemos ver si entre ellas 2 se cruzan, si lo saludable es ecológico o no, por ejemplo. Entonces, la idea es que dejando la consigna bien clara de los 2 platos que pueden preparar los estudiantes, pues ellos lo van a realizar en su tiempo independiente, en sus grupos de trabajo. Los integrantes del grupo de trabajo deben participar en toda la preparación de la pizza o de la hamburguesa según lo que ellos hayan escogido. Y también hay un aspecto de creatividad fundamental. Eso en pro de los principios de incentivar la imaginación, de innovar en vez de copiar, por ejemplo. Entonces, la creatividad se verá reflejada en el emplatado. Estos son aspectos que se están tomando de referencia de cómo funciona la competencia de reality de MasterChef, pero adaptado a una experiencia pedagógica y educativa. Entonces, los estudiantes, después de haber hecho la preparación, la van a abordar como un experimento, ¿sí? Entonces, es decir, si se aborda desde un experimento, pues van a encontrar una tabla de registro de información, van a identificar a través del material audiovisual, porque ellos deben dejar registro de cómo fue la preparación del plato como tal, y van a reconocer factores físicos, químicos, van a determinar patrones de medición que permitan evaluar por qué la hamburguesa o pizza es saludable o por qué la hamburguesa o pizza es ecológica, dependiendo de la meta que ellos hayan escogido con los 2 escenarios que se les entrega. Y allí vemos implicada entonces ya un aporte desde la vertiente de ciencias, un aporte desde la vertiente de disciplina matemática, ¿sí? También vemos un aporte desde la tecnología, porque las herramientas que ellos utilizan, ya sea la tabla, ya sea el cuchillo, ya sea el preparador de alimentos, son una representación de lo que es la tecnología como tal, y también el seguimiento del material audiovisual también hace parte de esa integración de la tecnología, ¿sí? Y luego van a demostrar o van a argumentar por qué su plato es saludable o su plato es ecológico, ¿sí? Para la parte de los equipos que hayan escogido que su pizza o hamburguesa sea ecológica, pues van a hacer el respectivo cálculo de huella de carbono. Y finalmente se van a comparar resultados porque hay que tomar decisiones basadas en datos corroborados, en datos que tengan una evidencia demostrable para poder hacer la elección del plato más saludable y el ecológico sin perder el criterio de creatividad en el emplatado. Al final, ¿cómo lo van a entregar? ¿Qué producto académico ellos van a entregar? Ya desde la parte pues educativa, van a entregar un análisis escrito. Y ese análisis escrito lo que va a permitir evidenciar es esa capacidad de pensamiento crítico que van a tener los estudiantes. Entonces, su análisis escrito lo van a estructurar de esta forma. El argumento va a ser construido gracias a una afirmación y a una justificación. Entonces, desde la parte de afirmación, ellos darán su opinión, su hipótesis, su suposición, ¿sí? La cual parte de una realidad y de una verdad con base en todo el proceso experimental que ellos vivieron y de praxis que ellos vivieron. Y luego la justificación va a respaldar esa afirmación que ellos están construyendo en este análisis escrito, ¿sí?
ya sea una justificación tipo evidencia o tipo explicativa. Pero la idea es que la estructuración de sus argumentos a través de la transversalidad del pensamiento crítico permita determinar y que ellos puedan defender por qué su plato es saludable o ecológico y cuál podría ser el mejor de ellos dependiendo del resultado al cual hayan llegado. Entonces, en esta actividad STEAM para el aula podemos ver un ejemplo fehaciente de cómo se integran todas las vertientes del enfoque STEAM como tal, cómo también traemos la parte de cómo debemos diseñar nuestra estrategia y también cómo podemos velar o dar resultado a ciertas competencias como el pensamiento crítico, que sería el caso. También vemos reflejado que el reto es asumido de manera colaborativa. Entonces, muchas veces como docentes, nosotros siempre tenemos la expectativa de cómo va a ser el trabajo en equipo de nuestros estudiantes, pero más allá de ese trabajo, ¿cómo vamos a garantizar un aprendizaje colaborativo? Sino que muchas veces también debemos reconocer en nuestro rol y en nuestras estrategias que vamos a implementar o a desarrollar, nosotros qué entendemos por eso de qué es trabajar en equipo y cómo es lograr un aprendizaje colaborativo. ¿Qué será eso? Pero también cómo logramos ayudar a los estudiantes para que lo desarrollen de manera exitosa, porque ellos también tienen unos imaginarios al respecto. Entonces, imaginarios como, por ejemplo, ¿qué? No, pues que, profe, trabajar en equipo es que cada uno tiene una división de una tarea, velo por cumplir la tarea, la hago y ya, pare de contar. ¿Será solamente eso? ¿O será que el trabajo en equipo para garantizar un aprendizaje colaborativo parte de que se conozcan quiénes son las personas que están allí? ¿Cómo pueden complementar las debilidades que ellos tengan la confianza de socializar y de expresar? ¿Cómo pueden potencializarse en conjunto, ¿sí? Y de manera compartida sus fortalezas? ¿Cómo logran exponer valores como por ejemplo la responsabilidad, ¿sí? Como por ejemplo la tolerancia, como por ejemplo la resiliencia, porque si se establecieron una meta para trabajar en equipo y no la lograron por ciertas cosas, entonces ¿cómo pueden superar esos fracasos? Entonces nosotros como profesores también debemos diseñar estrategias que les ayuden a ellos a trabajar en equipo para que garanticen un aprendizaje colaborativo y también debemos garantizar un seguimiento de ello, pero comunicárselos a los estudiantes. Es decir, desarrollar una herramienta que sea entendible y que les permita a ellos el trasegar del trabajo colaborativo, que no es fácil en ninguna circunstancia, porque implica flexibilidad, adaptarme a otras personas, a unos estilos de vida, cómo garantizo la responsabilidad, cómo garantizo que mi actuación no vaya a afectar el resultado de los demás y que tiene unas consecuencias. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo podemos potencializar ese aprendizaje colaborativo gracias a un trabajo en equipo, ¿sí? Donde nos permite como un reconocimiento de qué es lo que integra el equipo. Entonces, por ejemplo, si terminaron las tareas que se pactaron, que son sus metas que ellos se van planteando para lograr el objetivo macro que tienen respecto al proyecto o al problema que se les está poniendo bajo el enfoque metodológico STEAM. Si utilizaron el recurso tan importante adecuadamente que es el tiempo, que tampoco es fácil, tampoco nos enseñan cómo debemos manejar el tiempo, ¿sí? Si han logrado avanzar en el aprendizaje, entonces como hay unas competencias establecidas que ellos deben demostrar, que ellos deben desarrollar a cierto alcance o nivel de desempeño, ¿será que sí ha habido un progreso de ello? ¿Se han avanzado en los objetivos de equipo? ¿Se cumplieron los compromisos personales? Ay, mira, es que recuerda que tú a veces eres incumplido, que a veces eres como olvidadizo respecto a la tarea que teníamos. Entonces, ¿qué tanto va el progreso respecto a sus compromisos? ¿Sí? Y el rendimiento de cada miembro del equipo respecto a las tareas asignadas. Entonces, eso lo pueden valorar en una escala cualitativa, se necesita mejorar, está bien o está muy bien, y también reconocer qué es lo que realmente
como equipo nos caracteriza, nos diferencia, nos sentimos súper a gusto y es como nuestro sello para poder llevar a cabo este proyecto. ¿Qué debemos mejorar? ¿Y qué objetivos se proponen? Entonces, esto es una herramienta muy enriquecedora que nosotros como docentes tenemos como un aliado para poder guiar y orientar a nuestros estudiantes a todo lo que se enfrentan cuando tienen un proyecto que implica una complejidad, pero aparte de eso, ¿cómo lo voy a lograr realizar con otras personas? Ya luego pasando a la parte de cómo el enfoque STEAM puede ayudar a cerrar ciertas brechas. En este caso nos vamos a centrar en la brecha de género, ¿sí? Porque para nadie es un secreto que el reconocimiento del rol femenino de las niñas y las mujeres en el campo STEAM todavía tiene mucho por realizar y por reconocerse. ¿Sí? A pesar de que hemos tenido unos avances, de que hablamos de cada vez de una sociedad y unos lineamientos universales que garanticen igualdad y equidad, también debemos reconocer pues que realmente aún hay unas brechas y más en nuestro entorno latinoamericano, por ejemplo. Entonces, acá les quería compartir, esto es un caso de cómo podemos romper el techo de cristal, donde se parte de una vivencia como mujeres o niñas, si queremos incluirnos, si queremos ser reconocidas y tener un progreso en el campo STEAM como tal. Entonces, bajo ciertas estadísticas, las niñas cuando están en cierta edad, por ejemplo acá el caso de Irene, que tiene 6 años y que todavía no sabe qué quiere ser de mayor, pues sería algo normal a su edad, pero cuando empieza a reconocer o a estar inmersa dentro de ciertas prácticas de su entorno, y cuando está en ese dilema de decir qué quiere ser cuando sea grande, pues empiezan con ciertos sesgos que la sociedad, bajo sus adoctrinamientos, pues empieza a develar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las niñas han pensado que los hombres son en una media un 20% más listos que las mujeres, por ejemplo, ¿sí? Que el 40% de las niñas o mujeres son menos interesadas en realizar actividades tecnológicas o actividades listas porque esas tienen mayor predominancia y se desenvuelven mejor en ellas los hombres. Cuando llegan al colegio y, por ejemplo, tienen un interés o una motivación en el campo de las ciencias, pues reconocen que la mayoría de los aportes fueron dados por científicos hombres. Entonces, cuando empiezan a reconocer los libros o el material de ciencia, pues ven es hombres allí. Y eso empieza bajo los paradigmas y bajo el rechazo y bajo la exclusión que se ha dado en todo este trasegar, pues a tener una desmotivación y también a plantearse unos retos como inalcanzables para poder ser alguien en el campo del STEM como tal y de la ciencia. Entonces, cuando ellas ven un ejemplo o ven reconocidas que sí se puede ser alguien y aportar desde la ciencia, pero bajo un rol femenino, pues esa confianza que están perdiendo la empiezan a recuperar. Pero luego llegan a la universidad y ¿qué pasa? Pues en la universidad se encuentran que la mayoría de sus profesores son hombres. Así me ha pasado también en mi caso personal. Entonces, cuando ven ese reflejo que los van a educar hombres, pues también empiezan a surgir ciertos sesgos con los que han venido en todo su desarrollo de construir quién quieren ser si tienen un interés en el campo de la ciencia o del STEAM como tal. Entonces allí se enfrentan a ciertos prejuicios, los cuales ellos deben ir venciendo, ¿listo? Pero luego también se van a enfrentar que la forma en cómo evalúan los currículos universitarios y científicos de las mujeres que han decidido irse por esta rama, pues cuando el perfil es femenino, pues tiene unas calificaciones por debajo de lo que sucediera si el perfil fuera un hombre o masculino como tal, ¿sí? Pero las que logran ir superando todos estos retos y llegan al campo investigativo como tal, pues se van a enfrentar
a que algunas personas de su entorno, radicadas en la población masculina, pues todavía no visibilizan y no entienden que en ese campo hay un problema de brecha de género y cómo la mujer realmente tiene todas las potencialidades y las capacidades de ser reconocida, de realizar un aporte y estar a la par de sus demás compañeros como tal, en tanto a la apropiación de conocimiento, a la construcción de prototipos, de dispositivos, a la parte investigativa, explorativa como tal, entre otras cosas. Y luego cuando van avanzando más para poder romper ese techo de cristal, pues van a encontrar que son muy pocas las mujeres que logran llegar hasta la meta de romper el techo como tal. Pero esto, la única forma que podemos realizar, que podemos hacer para cambiar estas perspectivas o estas prácticas sociales de sesgos, de exclusiones y de prejuicios, es cada vez motivando más, sensibilizando más y dándonos un reconocimiento que no sesgue a la mujer simplemente por ser mujer. Y también cómo podemos ir cambiando todas esas prácticas desde el hogar, desde la parte educativa, para ir rompiendo estas barreras de brecha de género. Y nosotros como docentes podemos reconocer que cuando nos enfrentamos a educar niñas, ya sea en el ámbito de la educación básica, media o a nivel universitario, como en mi caso, como docentes tenemos la responsabilidad de reconocer que las niñas o mujeres como tal tienen una forma muy propia, muy particular de aprender, ¿sí? Entonces, su comportamiento en el aula tiene unas pautas que nosotros como profesores debemos prepararnos para poderlas ayudar y a surgir en su reconocimiento social y profesional. Por ejemplo, las niñas en el aprendizaje en grupos, cuando se les propone trabajar colaborativamente, dentro de su mentalidad eliminan la competitividad con sus otros pares, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no es que quiera demostrar y ser la mejor, sino antes cómo nos ayudamos, antes cómo yo te aporto de lo que sé y tú me complementas a mí. Frente al material de estudio o el material de apoyo pedagógico, las niñas o mujeres se preocupan más por entender y profundizar, se toman un tiempo para esto y no les llama la atención una transición muy rápida, muy por encima sobre el material de estudio, sino que ellas deben apropiarse y deben conocer detalladamente a lo que se van a enfrentar. Son muy dadas al aprendizaje bajo contexto, donde genera una vinculación diaria con sus experiencias, con su ámbito familiar, social, entre otros, respecto al material estudiado. Entonces siempre están realizando una conexión de lo que son ellas y lo que es su realidad frente a lo que se le está proponiendo trabajar en el aula. Se plantea que tengan una guía cercana de un maestro, ¿sí? Ya sea hombre o mujer, pero también ellas ven una resignificación cuando su docente es una mujer, porque digamos que da un respaldo de que sí se puede, da un respaldo de admiración, de contribución, pero pues tanto hombres o mujeres docentes debemos ayudar a construir una guía cercana de ellos para que puedan tener una retroalimentación constructivista, ¿sí? Experiencial, significativa en su proceso de aprendizaje. Y la parte de dimensión emocional, ¿sí? Al respecto de Profesora, qué pena, le quedan 5 minutos para culminar su intervención. Muchas gracias. Listo. Al respecto de la dimensión emocional, pues acá vienen muchas críticas porque dicen que las mujeres o las niñas generan una inestabilidad respecto a las metas o los retos que se les plantean por el manejo de sus emociones, pero también debemos guiarlas cómo pueden inteligentemente utilizar sus emociones para que sea un factor motivante y de contribución al aprendizaje al que se están enfrentando. ¿Listo? Finalmente, pues para cerrar, tenemos cómo puede ser la evaluación en la educación STEAM. Nos encontramos con diferentes naturalezas de las disciplinas que componen el enfoque STEAM.
Entonces, si vemos cada una de las disciplinas de manera aislada, pues nos vemos un enfoque monodisciplinar, que eso no pretende la educación STEAM como tal, sino que ya lleva primero una conexión entre disciplinas, entre la ingeniería, la ciencia, las matemáticas, el arte y la tecnología, pero ya luego eso cómo trasciende desde el aula al entorno, ¿sí? Entonces, realizando conexiones de trabajo con otros tipos de actores, otras comunidades, entre otros aspectos que están allí. Entonces, ya reconociendo que debemos apuntar a un nivel transdisciplinar, nos enfrentamos a unos objetivos de aprendizaje que debemos garantizar dentro de las experiencias que nosotros diseñemos y logremos implementar. Está en la parte del conocimiento, la parte de las habilidades, la parte práctica y el dominio afectivo. ¿Listo? Entonces, el enfoque interdisciplinar lo debemos explicitar y hacer evidente dentro de nuestra planeación en el currículo, ¿sí? Las conexiones que van a haber entre las disciplinas que convergen, que se hablan entre ellas y superan esas barreras tradicionales de conocimiento, deben ser operacionalizadas, instrumentalizadas, que garanticen la evidencia y una forma de actuar del aprendizaje que se está poniendo en práctica o está siendo aplicado, y garantizar una retroalimentación para los estudiantes. Las evaluaciones deben ser un reflejo de la forma de cómo se logra un progreso y un avance dentro de esas disciplinas que se están comunicando entre ellas, ¿sí? Para finalmente tener una construcción de una red o repositorio de recursos de evaluación STEAM y que también los docentes se preparen y tengan una formación exclusiva o un poco personalizada respecto a la forma en cómo evalúa el aprendizaje STEAM que está teniendo cada uno de sus estudiantes y de los trabajos en equipo que ellos están llevando a cabo.